mencionó el señor Carlos. Mi nombre es Juan Camilo Rodríguez. Yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR. El INVEMAR es una corporación sin ánimo de lucro que está vinculada al Ministerio de Medio Ambiente y nos encargamos de generar información científica básica y aplicada para la toma de decisiones, ¿cierto? Para que todas las entidades que tienen dentro de su misionalidad la gestión de los recursos puedan tomar las mejores decisiones. Eh, bueno, el día de hoy eh, voy a hablar sobre algunas experiencias de restauración con enfoque participativo, especialmente en un sitio que es de mucha importancia acá en el Caribe colombiano, que se llama el sistema Delta Estuarino del río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta, ¿cierto? Para comenzar, bueno, Colombia tiene sus costas en el Caribe, en el Pacífico, en ambas tiene manglar y donde la mayor cantidad de cobertura de manglar se ha reportado en el Pacífico, por aproximadamente un 71% de unas 280.000 hectáreas a 2023, ¿cierto? Y el 29% restante lo tenemos en el Caribe continental y en el Caribe insular, representado por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ¿cierto? Digamos que las diferencias entre los manglares de la costa Caribe versus la costa Pacífica es bastante marcada, ¿cierto? Porque en la costa pacífica las condiciones geomorfológicas y, e hidrológicas hacen que los manglares tengan unos portes bastante grandes, ¿cierto? Incluso en Sanquianga, en el Pacífico colombiano, se encuentran de los manglares más altos a nivel mundial, aproximadamente tallas de 60 metros, ¿cierto? En el día de hoy, pues bueno, vamos a centrarnos en el Caribe colombiano, eh, especialmente en el sitio Ramsar, ¿cierto? Se queda entre los departamentos del Atlántico y el Magdalena, ¿cierto? Es la laguna costera más grande de Colombia, ¿cierto? Tiene una producción media anual de aproximadamente 6.500 toneladas de peces y genera el sustento aproximadamente a 3.500 personas, pescadores, y beneficiando directamente a su familia. La extensión de manglar a 2024, a 2025 es de 43.000 hectáreas de bosque de manglar dentro de ese sitio Ramsar y esa importancia que tiene en cuanto a, digamos, los servicios ecosistémicos derivados del manglar y de otros recursos naturales, pues le han atribuido 5 figuras de conservación, entre las que se encuentran dos parques nacionales, que es el Vía Parque Isla Salamanca, el Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es una zona de reserva exclusiva del complejo de Pajarales, que queda en la zona noroccidental. Es el humedal Ramsar, fue declarado en 1998 y es reserva de la biosfera, ¿cierto? Entonces tiene bastantes figuras para su conservación que denotan la importancia que tiene este sector. A pesar de esto, tiene una muy fuerte historia de degradación, más o menos documentada de antes de la década de los 50, tanto por eventos naturales como por eventos antrópicos. Digamos que las principales causas de degradación del ecosistema están asociadas a la construcción de obras de ingeniería, ¿cierto? Como carreteras, puentes, que han bloqueado el flujo del agua, ¿cierto? Digamos que este sitio Ramsar y la Ciénaga Grande de Santa Marta tiene conexión con el Mar Caribe, tiene conexión con el río Magdalena en su parte occidental y además es vecino de la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta es la montaña litoral más alta del mundo, ¿cierto? Alcanza como hasta más de 5.000 metros. Y de aquí de la Sierra Nevada de Santa Marta, por su vertiente occidental, bajan unos ríos que conectan con la Ciénaga Grande de Santa Marta, en los que están el río Fundación, el río Aracataca, el río Sevilla, ¿cierto?
Entonces hay una fuerte interacción hídrica aquí en este sistema con el mar, el río Magdalena, conectado a través de una red de caños y drenajes tremenda que es muy, muy compleja y con la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, al iniciarse unas obras de ingeniería, especialmente una vía que conecta el Barranquilla con Santa Marta, pasando por Ciénaga, esta vía rompió esa conexión con el Mar Caribe y más procesos acá de construcción digamos que en paralelo al río Magdalena, rompieron también esa conexión con el río Magdalena. Y a eso se le sumó que esta zona aquí de la vertiente de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues es una zona altamente productiva, donde hay zonas de cultivo de banano y de palma africana. Entonces, estos cultivos, digamos que requieren una oferta hídrica bastante importante, lo que hizo que también los caudales de esos ríos disminuyeran y el aporte no fuera el mismo hacia el sistema del estuarino. Entonces, todo este desbalance, digamos que aumentado pues por temas de cambio climático, que generaron un desbalance hídrico que resultó en la mortandad de aproximadamente el 50% de la cobertura de manglar y la disminución drástica del recurso pesquero, ¿cierto? Incluso se perdieron algunas especies que eran sustento importante para de la pesquería acá en este sector. Entonces, nosotros desde el Indemar hemos venido trabajando procesos de restauración específicos en este sitio, pues debido a su importancia. Digamos que aquí hagamos un recuento muy sencillo de lo que es la restauración, que es el proceso de asistir a esta recuperación de un ecosistema degradado, ¿cierto? Ese es un proceso de largo aliento, ¿cierto? Donde por lo general tratamos de reducir esos impactos, de remediar manejar el ecosistema de alguna forma y empezar con lo que se puede conocer como restauración pasiva y activa, ¿cierto? A partir de diferentes técnicas, dependiendo de nuestros objetivos, ¿no? Eventualmente, si buscamos recuperar una función específica, podemos estar hablando de rehabilitación, pero si ya buscamos retornar el ecosistema a un estado predisturbio en cuanto a su estructura, composición y funcionalidad, ¿cierto? Ya podríamos estar hablando de restauración ecológica. Vemos que este escenario es el ideal, pero es realmente el más difícil de conseguir por todo lo que implica. Digamos que el proceso de restauración, nosotros tenemos una planeación inicial donde tenemos una serie de diagnósticos, tenemos unas caracterizaciones que nos ayudan como a definir esos estados actuales y nos ayudan también a determinar esas metas de restauración buscando puntos de referencia del ecosistema. Seguido a esto, hay que definir las estrategias de implementación. Principalmente nosotros manejamos un enfoque socioecológico, donde las comunidades están fuertemente involucradas en todo el proceso. Se me olvidó mencionarles, en este sitio Ramsar tenemos confluencia de 14 municipios, ¿cierto? Pero dentro del ecosistema de manglar, inmerso en el ecosistema de manglar, tenemos tres comunidades palatípicas, es decir, son comunidades que viven sobre el agua y que sustentan sus medios de vida en la pesca, ¿cierto? Entonces, para ellos es supremamente importante que el ecosistema tenga una buena funcionalidad y que esté en una calidad óptima, porque de ahí se deriva su sustento. Y luego de la implementación, pues a nivel general, podemos hacer unos monitoreos para evaluar que nuestras implementaciones o nuestra intervención sobre el ecosistema esté funcionando y en caso de que el desempeño no sea el adecuado o que nos estemos alejando de las metas y objetivos de nuestra restauración, pues podamos adaptarle, ¿cierto? Entonces es un proceso no es lineal, es más dinámico, ¿cierto? Acá pues el esquema lo pone como lineal, pero es un proceso altamente dinámico que tiene que estar en adaptación constante. Nosotros
tenemos un marco nacional, ¿cierto? Para los temas de restauración, desde lo técnico y lo normativo, ¿cierto? Aquí, muy brevemente, desde la Constitución, se protegen los manglares. Nosotros tenemos un instrumento que se llama el Plan Nacional de Restauración. Tiene un horizonte de 20 años. Salió en 2015 hasta el 2035. Tenía unos planes de acción para, a nivel nacional, recuperar esos ecosistemas degradados, ¿cierto? Entonces, ese plan de restauración, digamos que a nivel nacional, encausa técnicamente esos recursos, iniciativas que puedan estar llevando a la degradación de los bosques en general, de los ecosistemas en general, ¿cierto? Y de aquí de este plan se derivan una serie de anexos, entre los cuales están las guías técnicas para restauración ecológica en Colombia, ¿cierto? Esa guía técnica es general también para todos los tipos de ecosistemas que podemos encontrar en Colombia, incluido el ecosistema de manglar, pero dado que el ecosistema de manglar ha presentado históricamente acá en Colombia una vulnerabilidad muy alta, ¿cierto? Y que asimismo la investigación ha permitido evidenciar que los servicios ecosistémicos que ofrece o que le provee a la comunidad son bastante altos, y no solo las comunidades aledañas, sino a nivel general, ¿no? Como temas de almacenamiento de carbono, que tiene una gran capacidad de almacenamiento. Entonces, en 2018 salió la resolución 1263, por la cual se busca garantizar la gestión integral de esos ecosistemas de manglar, ¿cierto? Entonces, esta resolución está principalmente dirigida a las corporaciones autónomas regionales, que son las autoridades a nivel regional, ¿cierto? Por municipio, departamento, que se encargan de velar por la protección, la gestión de los ecosistemas de su jurisdicción. En el caso del manglar, nosotros tenemos pues aproximadamente 12 corporaciones regionales que están velando por la preservación y restauración de los manglares, ¿cierto? Esta resolución pues viene acompañada por una guía de restauración específica para ecosistemas de manglar, ¿cierto? Donde se dan todos los lineamientos técnicos desde la planificación hasta el monitoreo, el seguimiento, los planes de manejo adaptativos para poder llevar a cabo una restauración exitosa, ¿cierto? O por lo menos iniciar procesos de restauración. Y finalmente, en 2022 eh, se expidió la ley 2243, donde digamos que se recogen eh, todos los elementos de la resolución 1263, pero además quedan los manglares con categoría de bien de uso público, es decir, son imprescriptibles, no, nadie puede hacer uso y control sobre los manglares, mejor dicho, eso es del Estado y demás, ¿cierto? Entonces, esto busca garantizar esa protección de los ecosistemas de manglar, planificar ese manejo y el aprovechamiento, ¿cierto? Entonces, la ley nos establece también en qué puntos puede ser sostenible un manejo, quiénes podrían hacer un uso sostenible y cómo podría estar regulado el uso sostenible del manglar, ¿cierto? Asimismo, viene con todos sus anexos donde se definen los protocolos nacionales de monitoreo, protocolos nacionales de restauración, que son nuestros principales instrumentos de dirección en los procesos de restauración que llevamos a cabo desde el INDEMAT. De todas formas, nosotros basamos también, obviamente, en el conocimiento de otros lugares que han ayudado a construir todas estas normatividades, estos instrumentos, como todo lo que sale, por ejemplo, de la Sociedad Ecológica de Restauración, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros aquí en la Ciénaga Grande de Santa Marta específicamente, hemos podido ejecutar, ¿cierto? Formular, ejecutar una serie de proyectos aproximadamente desde el 2018 hasta la actualidad, asociados a promover la recuperación de los manglares en este sector. Actualmente podríamos decir que tenemos 1.200 hectáreas bajo procesos de restauración participativa, ¿cierto? Nosotros
¿Cómo hacemos la restauración? Porque tiene un enfoque participativo. Nosotros, digamos que dentro del ejercicio de la planificación, del diseño, incluso la identificación de zonas prioritarias para restauración, teníamos un enfoque muy técnico, ¿cierto? Nosotros desde el 2014 se probó un portafolio de áreas prioritarias para la restauración, ¿cierto? Áreas degradadas de ecosistemas de manglar, ecosistemas marino-costeros, ¿cierto? Pero era un enfoque muy técnico. Ya en 2023 logramos desarrollar otro tipo de insumos cartográficos a nivel nacional, acompañados ya con criterios sociales, donde se incluía incluso temas de logística para poder priorizar zonas de restauración. En este proyecto del 2021 es una iniciativa nacional que buscaba también generar reactivación económica. Entonces, eh, tuvimos una meta de 104 hectáreas en procesos de restauración, rehabilitación y regeneración natural del manglar. Teníamos tres líneas temáticas. Principalmente hicimos apertura de caños y siembras activas en montículos de dispersión después de realizar análisis topográficos para identificación de esos drenajes naturales, de estos paleocauces. Aquí el proceso con las comunidades fue fundamental porque ellos al estar, digamos, navegando constantemente en el territorio, en la ciénaga, pues nos ayudaron como a hacer esa ecología forense y saber realmente cuáles eran las conexiones naturales que permitían esos intercambios de agua hacia el interior del manglar, ¿cierto? Aquí esta zona estaba caracterizada por tener un colapso total de la topografía, entonces nos ayudaron a hacer la reconstrucción y hacer toda la implementación, ¿cierto? Los procesos de restauración que nosotros hemos implementado, los que llevan un fuerte componente de capacitaciones a las comunidades, ¿cierto? No desde, digamos que un peldaño superior, sino más de forma horizontal, donde a modo de intercambio de experiencias podemos armonizar, digamos, los criterios, los términos, eh, el entendimiento incluso del ecosistema, porque ellos tienen una forma de leer y digamos que tienen su visión ancestral del territorio, que a veces no se alcanza a percibir, digamos, desde insumos netamente técnicos, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos que estos fueron nuestros primeros pinitos de implementación. Desafortunadamente, a pesar de que, digamos que había una iniciativa para que las comunidades fueran quienes ejecutaran directamente los recursos, pues una de las falencias es que estas estrategias no venían acompañadas con, digamos, con herramientas administrativas para las comunidades, ¿cierto? Entonces, digamos que eso hizo parte del diagnóstico. Empezamos a ver que había poca asociatividad, ¿cierto? Había poca organización, poca gobernanza. Entonces empezamos a trabajar en todos esos aspectos para empezar como a darle autonomía a las comunidades, que digamos la inversión o el beneficio no se dejara de ver solo en la asistencia a los talleres y en el tema de los jornales, ¿cierto? Que yo le pago o le reconozco el valor de su trabajo por un día, pero hasta ahí, ¿cierto? Eh, Nosotros, afortunadamente, digamos que dentro de la Ciénaga hemos podido darle continuidad a nuestros proyectos porque también, digamos, que el tema de la restauración no es de un solo momento, ¿cierto? Nosotros podemos iniciar un proyecto, pero para decir realmente que restauramos un área, pues realmente deben pasar incluso más de 20 años de trabajo constante, continuo, de monitoreo. Entonces, otra problemática que hemos identificado es que no se pueden superar ciertas vigencias. Por ejemplo, si los recursos, en el caso del proyecto anterior, estaban para el 2021, todo el cierre se hizo hasta el 31 de diciembre y no se pueden comprometer recursos para siguientes años, entendiendo igual que había una necesidad, ¿cierto?
Entonces, lo que hemos hecho es vincular proyectos, ¿cierto?, con áreas aledañas para generar mayor impacto, siempre vinculando a las comunidades. Cada proyecto también pues, tiene sus aliados, ¿no? En este caso, estamos con parques nacionales, WWF, estaba la FAO, la Unión Europea, el Ministerio de Ambiente. Entonces, vemos que empezamos a ver como la confluencia de muchas entidades y organizaciones interesadas en este tipo de iniciativas. En este caso fueron 30 hectáreas en el Vía Parque de Isla Salamanca, que es uno de de las áreas protegidas de la Ciénaga Grande. Y aquí pues también se plantearon todas las actividades con la comunidad, se hizo la priorización de áreas, se hizo la identificación de tensionantes de forma participativa. Eh, aquí empezamos a fortalecer más capacidades organizativas y quedó, digamos que la comunidad con un vivero de capacidad de aproximadamente 12.300 plántulas, ¿cierto? Entonces, y logramos algunos acuerdos con organizaciones como medidas de gestión para la conservación y restauración. Entonces ya no es directo, digamos que yo voy y le doy un pago por hacer una actividad específica, sino ya es un compromiso, ya es una cooperación entre entidades donde cada quien pone su parte, ¿no? Entonces ya estamos igual como nivelándonos en cuanto a compromisos, en cuanto a inversiones. Estas son algunas imágenes de todos los trabajos que se han hecho y todo dirigido por la comunidad, ¿cierto? Incluidos hombres y mujeres, donde cada quien pues tiene su rol específico en cuanto a meterse aquí al caño a limpiar, a construir las pilas de sedimentos, hacer todo el proceso antes de la siembra, ¿cierto? Aprendiendo también, digamos, todo el tema del monitoreo desde lo técnico. Entonces, por lo general, incorporamos indicadores que sean de fácil medición, que no requieran de pronto instrumentos especializados, ¿cierto? Para que la misma comunidad pueda ir a campo, ellos que están constantemente y puedan ayudarnos a hacer ese monitoreo y puedan participar activamente del seguimiento del proyecto. Este proyecto estuvo hasta el 2025, es de los pocos proyectos que hemos podido tener un monitoreo de más de 2 años, lo cual es igual muy poco, pero que nos ha servido igual para evidenciar cambios importantes en el ecosistema, ¿cierto? Eh, por ejemplo, para aquí en la Ciénaga Grande tenemos un indicador específico de la integridad biológica de los manglares, asociado a la estructura del bosque, ¿cierto? La densidad, el área basal de las especies presentes, teniendo en cuenta, digamos, un punto de referencia ideal de lo que sería la configuración de un bosque maduro en el sector, ¿cierto? Entonces vemos que, por ejemplo, de un año a otro pudimos mejorar el indicador a través de las acciones implementadas con la comunidad. Em, en la misma línea de darle continuidad a los procesos, entonces aquí en 2023-24 logramos hacer un convenio interadministrativo con una de las dependencias del Ministerio de Ambiente, la que se encarga específicamente de los asuntos marinos y costeros. Entonces se logró dar continuidad a esos procesos que ya habíamos iniciado. Por ejemplo, acá este primer polígono fue el que hicimos en 2021. Por acá estaba el polígono de 30 hectáreas del proyecto anterior. Y acá logramos sumarle un polígono adicional de 156 hectáreas, ¿cierto? Eh, el proceso surgió, digamos que de la misma forma, se vuelve a campo, se vuelve y se caracteriza, se hacen los mismos fortalecimientos, ¿cierto? Entonces ya tenemos un pool de personas que tienen ya una capacidad, ¿cierto? Entonces quedan directamente vinculadas a las actividades. eh, Eso también ha permitido que más personas se interesen, se sumen, como que se vuelva también a recuperar el sentido de pertenencia por el ecosistema, ¿cierto? Aquí tenemos el proyecto más reciente, en este caso fueron 1.000 hectáreas distribuidas en varios sectores del sitio Ramsar.
incluyendo acá en la parte sur, la parte aledaña a la Sierra Nevada de Santa Marta y acá en la zona donde ya hemos trabajado, que es la zona nororiental de la Ciénaga. También todo el proceso acompañado de las comunidades, de la priorización con ellos, definición de actividades, em, especialmente acá en el sector sur, donde no teníamos digamos, muchos proyectos, mucho impacto, ¿cierto? Porque son zonas que han pasado por conflictos de desplazamientos, están zonas muy ligadas a temas de violencia, ¿no? Por grupos armados. Entonces, digamos que también restringían eh, la llegada a estas zonas. La gente hasta ahora también está retornando, ¿cierto? Entonces se encuentran la confluencia de varios procesos, ¿no? De reparación de víctimas, procesos de retorno, procesos de, de reinserción a la vida, pues, de reactivación económica, porque hay gente que lo ha perdido todo. Entonces también estos proyectos han servido para eso, ¿no? Como para poder vincular a las personas que en algún momento han perdido cualquier oportunidad económica o cualquier oportunidad de capacitación o incluso un reconocimiento, vinculándolas directamente en los procesos de restauración y digamos que velando porque los procesos se vuelvan autosostenibles. Y las experiencias a partir, especialmente acá en la zona noroccidental, ya nos han dejado muy gratas experiencias porque hemos podido acompañar para que varias organizaciones de base comunitaria ya puedan ser autosostenibles, que ellos incluso actualmente compiten en convocatorias y lo hacen de manera autónoma, independiente, tienen como ya su sistema administrativo muy bien organizado, tienen todo lo financiero muy bien cuadrado, entonces, y siguen en constante capacitación y, y también ayudándonos, enseñándonos desde sus experiencias. Entonces ha sido muy valioso. Además, porque ellos también nos han acompañado en estos procesos nuevos, donde estas personas que, digamos que no sabían que pueden organizarse de esa forma, les muestran que sí se puede, que hay un camino que obviamente no es de un momento a otro, que es un proceso, pero que sí existe la posibilidad de organizarse y empezar como a reactivar y aumentar sus capacidades, digamos, de ingresos, sus medios de vida, disminuir esa vulnerabilidad en la que se encuentran inmersos, asociada pues a las características propias del territorio, ¿cierto? Entonces, bueno, estos son algunos resultados del proyecto. Digamos que aquí tenemos indicadores muy generales, pero realmente lo que yo rescato son todos esos procesos de fortalecimiento con la comunidad que muchas veces se dejan de lado como indicadores de la restauración, ¿no? Entonces, muchas veces queremos ver la efectividad en cuántas hectáreas de bosque de manglar ganamos, en cuántos árboles se sembraron, en cuántos caños logramos abrir, ¿cierto? En cuántos recursos se ejecutó, pero se deja de lado todo el tema de la comunidad, ¿cierto? Cuántas organizaciones pudieron participar, cuántas organizaciones mejoraron sus capacidades administrativas y operativas. Entonces, yo creo que eso es lo más valioso de todos estos procesos. Nosotros actualmente tenemos un monitoreo histórico, tiene una serie de tiempo de casi 30 años, distribuido en algunas estaciones. Digamos que la limitación, como en muchos proyectos, en muchos casos, es por temas financieros. Actualmente tenemos también algunos inconvenientes por orden público, ¿cierto? Pero digamos que tenemos un monitoreo bastante robusto que ha permitido, digamos, asesorar a la corporación eh, encargada de esta zona para procesos, digamos, de intervención directa en cuanto a la apertura de caños, pero ya, digamos, requerida con maquinaria pesada, ¿cierto? Como caños de gran
¿no? Drenajes dobles, por ejemplo, o ríos directamente, gracias a las recomendaciones de los monitoreos. Y esto también incluye pues esos cambios de cobertura ya a una escala un poco más amplia para detectar realmente cuáles son esas zonas que se nos están deteriorando con mayor velocidad y asimismo poder brindar la información técnica para que se tomen medidas em, para revertir o por lo menos mitigar esos efectos de la pérdida de ecosistemas de manglar. Pues muchas gracias por escucharme.